esto? ¿Por qué es tan importante el nuevo nacimiento en nosotros los que servimos a Dios? Porque dice, morir al pecado significa nacer de nuevo, comenzar una nueva vida. El nuevo nacimiento es definitivamente como iglesia dejar el pecado y comenzar una nueva vida. Amén. Como iglesia de Cristo tenemos nosotros que andar en la nueva vida, alejados del pecado. No somos perfectos, pero sí vamos a vivir alejados del pecado. Más ahorita, como se ve la situación en el mundo, como iglesia, las consecuencias, la situación, lo que el mundo nos rodea, lo que se escucha en las noticias, como iglesia usted y yo estamos convencidos de que cada instante de nuestra vida, a cada segundo se acerca la venida de Señor, la segunda venida del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y dice, va a levantar la iglesia, su novia, sin mancha y sin arruga. ¿Por qué la compara con una novia? Porque la novia cuando va al altar va con su vestido blanco, intachable, sin mancha y sin arruga. La blanco es la pureza de la novia. Por eso el Señor dice, mi novia. ¿La qué? La que yo la ve con mi sangre. Esa es la que a mí me corresponde. Entonces nosotros como iglesia tenemos, y digo tenemos porque tenemos que vivir el nuevo nacimiento. Vamos a ir a Romanos. Este es un pequeño estudio, hermano. Vamos a ir a Romanos. En Romanos 3:21. Gracias al Señor por su palabra. Voy a leer Romanos 3:21 y 24 al 24. Dice en el nombre del Señor, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, dice, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios siempre ha sido testificada desde el Antiguo Testamento, que la justicia de Dios realmente venía representando a Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Dice, para todos los que creen en Él, para todos, porque no hay diferencia. Y lo dice 23, por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué razón existe o debe haber un nuevo nacimiento? Dice, porque todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es destituidos? Desconectados. Como seres humanos, y aquí le vamos a echar la culpa a Doña Eva, como seres humanos, Adán y Eva nos heredaron algo que se llama naturaleza pecaminosa. Nosotros fuimos la herencia que nos dejó Adán y Eva, pecado. En aquel día triste, fuerte, catastrófico, que pasó en el huerto del Edén, de ahí nació una herencia. Adán y Eva nos dejó así la herencia. Miren, aquí está, ni modo. Generaciones venideras van a empezar a nacer con la naturaleza pecaminosa. Después escribieron las leyes y nadie las cumplió. 613 leyes. Y todavía hasta ahorita no se pudieron cumplir y ni se van a cumplir. No hay un ser humano en la tierra que diga, yo cumplí las leyes que escribieron en el Antiguo Testamento, porque es mentira. Nadie las pudo cumplir y nadie tiene la capacidad humana para cumplirlas. Por eso esa naturaleza humana pecaminosa que traíamos tenía que ser destruida por algo, por alguien. Vamos a ir.
Aquí escribí algo, dice, porque es necesario un nuevo nacimiento, porque el pecado me destituyó, o sea, me separó realmente de Dios, de la gloria de Dios. Nos quedamos definitivamente muertos, nacimos para el castigo eterno, pero aquí hay algo. Vamos a ir a Efesios 2:1. ¿Por qué razón es necesario que el cristiano, la persona humana, tenga un encuentro con Jesucristo? Es necesario, porque es necesario que sea salvo. Ahorita, hermano, como están las circunstancias en el mundo, la iglesia de Cristo está convencida que estamos esperando la venida de Jesús. Pero ¿qué de los que no están en Jesús? Andan corriendo descabellados. ¿Qué de las personas que no tienen a Cristo? Esa inseguridad. Que si se muere, esa inseguridad. Si me muero, si se viene la guerra, y si esto, y qué va a pasar conmigo. Nosotros como iglesia, como hijos de Dios, ya tenemos una seguridad. Amén. Amén. Y aunque las circunstancias y todo lo que nos rodea son casos muy duros, muy difíciles, sabemos a dónde vamos. Amén. Vamos a ir a Efesios 2:1. Yo lo voy a leer. Dice, y Él os dio, o sea, Cristo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí nos vuelven a recalcar a nosotros que veníamos muy mal. Nacimos completamente mal, hermanos. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Ya nos está hablando a la iglesia. Iglesia, en el otro tiempo que tú anduviste en pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes a nosotros ese espíritu operaba en nosotros, que era la desobediencia, entre los cuales... El número 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, por naturaleza, por la herencia de Adán y Eva, por naturaleza éramos hijos de ira, éramos hijos de maldición. Éramos, no somos ya, éramos hijos de maldición, hijos de ira. Por eso, cuando la ira del Señor se derramó sobre Sodoma y Gomorra, fíjense la ira cómo era, maldición, al grado de que Sodoma y Gomorra quedó inhabitable hasta hoy. Nosotros éramos hijos de ira, éramos hijos de maldición. Por eso es tan importante y tan necesario vivir el nuevo nacimiento. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, dice que cuando nosotros creemos, la entregamos, Cristo nos recibe, nos adopta, nos recibe, y el Espíritu Santo viene sobre nosotros, sobre la persona, y empieza una nueva vida. Ahí empieza la nueva vida. Pero hay un pero aquí tan importante que la iglesia debe de saber, que todo el que entregó su vida a Cristo debe de saber. De usted depende si va a continuar practicando la nueva vida en Cristo o se queda estancado como nomás recibirlo y aquí me quedo, o va a continuar practicando y viviendo la nueva vida, el nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento empieza el Espíritu Santo a trabajar con la persona. Porque en Jesucristo fue necesario que fuera al cielo y voy a ir y les voy a dejar el Espíritu Santo. Te va a guiar a toda verdad. Es el que te va a guiar, el que te va a enseñar. Es importantísimo
depender de Él. Es importantísimo que cuando vinimos a Cristo empecemos nuestra nueva vida. ¿Por qué? Porque renacemos. Usted y yo ya nacimos de mamá y papá físicamente. Físicamente. Pero es necesario nacer espiritualmente. Vamos al libro de Juan. Juan 3:3. Aquí hay un hombre muy sabio y muy inteligente. Vamos al libro de San Juan 3:3. Jesucristo contestándole a un hombre lleno de sabiduría que se llama Nicodemo. Nicodemo era un miembro del Sanedrín, venía siendo un miembro era un judío, miembro de la Suprema Corte. En aquellos años de que Jesucristo era la Suprema Corte de lo espiritual que los judíos practicaban. Era miembro del Sanedrín. Vamos a considerarlo un maestro, porque él enseñaba la ley. Él practicaba y enseñaba la ley. Y cuando viene Jesús, Nicodemo, muy sabio, viene y le dice a Jesús, maestro. Él, como siendo maestro, Nicodemo, se refiere a Jesús maestro, porque Nicodemo sabía quién era Jesús. Maestro, porque él miraba que Jesús enseñaba. Dice en el 3:3, dice, Jesús le respondió a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El hombre le dice a Jesús en el número 2, dice, Rabí, él le dice maestro, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas o estas señales que haces si no está Dios con él. O sea, él considerando y reconociendo que Jesús era el maestro, pero él no entendía por qué razón él era un maestro. Lo que Jesús hablaba era espiritual y lo que Nicodemo le preguntaba era carnal, porque Nicodemo nada más tenía la ley. De cierto te digo, le dice Jesús, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Nicodemo se refería al nacimiento natural, como usted y yo nacimos por medio de nuestra madre. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Respondió Jesús en el número 5 y le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué le dijo nacer de agua y del Espíritu? En el tiempo de Jesús se usaban mucho las tinajas de agua para lavarse las manos, inclusive lavar los pies. Jesús le lavó los pies a sus discípulos. El agua significativamente en ese tiempo era pureza. Si tú no estás puro, Nicodemo, y lleno del Espíritu Santo, limpio, lavadito, no puedes ver el reino de Dios, no puedes entrar al reino de los cielos. Porque nada carnal y físico va a entrar al reino de los cielos. Lo puro y lo espiritual. Lo limpio y lo espiritual. Lo le dice en el 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. A Nicodemo le quedó bien claro que toda la ley que él conocía, que todo el intelecto no lo iba a hacer entrar al reino de los cielos. No podía entrar al reino de los cielos, porque él practicaba solamente lo carnal. Y Jesús le refirió en lo espiritual. Muertos en delitos y pecados, desconectados completamente de Dios estaba Nicodemo. Nicodemo necesitaba nacer de nuevo, como usted y yo hemos nacido de nuevo. Y Nicodemo, más adelante, él empezó a practicar lo espiritual. Como usted y yo debemos estar conectados definitivamente al Espíritu Santo.
En el 5:6, en el 3, 5 y 6 ya lo leímos, que dice lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El Señor, cada cosa, cada persona tiene su lugar. La carne, la persona carnal va a continuar carnal, y lo espiritual va a continuar espiritual. No se puede trabajar ahorita, yo voy a ser carnal en 3 semanas, y el domingo espiritual, y el domingo vengo y aquí me lleno del espíritu, pero de lunes al sábado me hago carnal. No. O sea, eres carnal, como dice Jesús, lo carnal, carnal, y lo espiritual, espiritual. Amén. Vamos a ir a un nuevo, Primero de Juan 3:9. Tan importante, mis hermanos, es practicar, vivir a diario el nuevo nacimiento. Es necesario como iglesia, como hijos de Dios, buscar, leer la palabra, escudriñar la palabra. Vamos a hacer beneficios del nuevo nacimiento. ¿Qué es lo que a mí, a usted nos ha beneficiado? ¿O qué es lo que usted y yo vamos a considerar, por decir, hemos experimentado en nuestra vida? ¿Qué beneficio me trae a mí el nuevo nacimiento? Vamos a ir a Primera de Juan 3:9. Les digo que es un estudio chiquito, no es un estudio tan grande porque está profundizando todo esto, es muy profundo. Primera de Juan 3:9. Vamos a buscarlo por aquí. Gracias, Señor, por tu palabra. Ok, Primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. En el 9, este era el 6, este era el 6. El 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente es Cristo. Y no puede pecar, dice, porque es nacido de Dios. O sea, cuando vinimos a Cristo, la simiente de Dios, que el mismo Cristo, ya está plasmado en nuestra alma, en nuestro corazón, llenos del Espíritu Santo. Y en pocas palabras, hermano, el pecado ni tentación nos da. ¿Por qué? Porque lo estamos viviendo constantemente, el nuevo nacimiento. La persona nueva, renacida, dice, el que no puede, dice, y él no puede pecar. ¿Por qué no podemos pecar? Dice, porque es nacido de Dios, nacido del Espíritu, renacido en el Espíritu de Dios. No podemos pecar, porque ya el pecado se nos va lejísimos de nosotros, se aleja. Antes lo teníamos constantemente porque de ahí vivíamos. Antes, como dice la palabra, el hombre viejo, el hombre de antes. Pero en la hora, el pecado se fue alejando. No tiene nada que ver ahora con nosotros. ¿Por qué? Porque dice que la simiente, que es Cristo, está en nosotros. Ok, vamos a ir a otro libro. Dice Hechos 9. Vamos a hablar de este tremendo siervo de Dios. En este caso era Pablo. Vamos a abrir de los Hechos 9. Gracias, Señor, por la palabra. El libro de los Hechos. Nos aprendió a usar, pastor, el sistema. Ok, dice en el libro de los Hechos 9:3. Vamos a leer un poquito de Pablo, hermanos. Pablo era uno de los que andaban correteando la iglesia. Los mataba. Ok, Pablo 9:3, 4 y 8 dice: cuando Pablo iba a Damasco, iba a ir a matar a los cristianos, porque él anduvo atrás de los cristianos. Dice que de repente se le apareció, iba él caminando con sus trabajadores. Dice que hubo como un tipo como de luz alrededor de él. Y le dice en el 4, bueno, vamos a ir al 9:3, dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Se imaginan, hermanos? La misma presencia de Dios rodeando a Pablo.
a un hombre asesino, matando a todos los cristianos en ese tiempo. Dice, le rodeó un resplandor de luz del cielo, cayendo en tierra Pablo hasta el resplandor, ¡pum!, que lo tumba a la tierra. Oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y luego le dice Pablo, ¿quién eres, Señor? Pablo asustado. Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cuando Pablo se cayó y esa luz lo rodeó, Pablo dice en la Biblia que quedó ciego. Pablo, significativamente, Pablo quedó ciego a la carne, al pecado. Esa luz, ese poder, ese espíritu de Dios que rodeó a Pablo fue algo que como lo que hace el agua, lo purificó. Dice que quedó ciego Pablo y no hallaba aún de que era bien malo y empezó y los trabajadores lo levantaron. Dice entonces en el 8, dice entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Este acontecimiento, el nuevo nacimiento de Pablo, fue de esta manera. Un acontecimiento maravilloso. Directamente del cielo, Pablo fue convertido a Cristo. Directamente. Algo maravilloso. Y esto fue cuando Jesús ya había ascendido a la gloria, a su trono. Esta conversión de Pablo, de que Pablo era un asesino, era una persona mala, el Señor decidió directamente convertirlo a él, directamente el nuevo nacimiento, directo del cielo, el nuevo nacimiento para Pablo. Qué tremendo, qué maravilloso. Y Pablo, desde ese día, y cuando ya sus ojos empezaron a mirar, porque el hombre fue y le puso las manos, el Señor indicó, puso un hombre que orara por él, le cerraron las escamas de los ojos, empezó a mirar. Pablo jamás volvió a mirar para atrás. Amén. Empezó a vivir en su nuevo nacimiento. Amén. Tremendo. Aleluya. Fue bautizado, siguió las instrucciones de los apóstoles y siguió las instrucciones bíblicas. Ese nuevo nacimiento de Pablo, créanme que yo me quedo al mismo Señor, directamente del cielo lo transformaste. ¡Qué maravilla! Y es un ejemplo para nosotros, este hombre de Dios, porque él desde el momento que se convirtió a Cristo jamás volvió. Y así con esa voz, así como que, ¡ay, fuerte! Pablo hablaba fuerte. Así se ve a Dios, con esas ganas y con esa fuerza. Amén. Con esa dedicación. Y Pablo era un hombre lleno de intelecto. Pablo quedó ciego. Dice, cuando volvió a la vista, Pablo ya no era carnal, Pablo ya era espiritual. Y cumplió con todas las leyes, fue bautizado en el agua. Y él continuó. Después se asoció con los apóstoles y empezó a predicar. Al principio, lógico, le tenían temor, porque tenía una fama tremenda. Un asesino. Pero el Señor lo fue transformando. Y Pablo viviendo su nuevo nacimiento. Y Pablo habla del nuevo nacimiento. ¿Quién es el que nos enseña el nuevo nacimiento? Pablo. Permanezca. Iglesia, permanecer ahí. Otro beneficio, Ezequiel, vamos ahora al Antiguo Testamento, al libro de Ezequiel, Ezequiel 36. Gloria al Señor. Vamos a ir al libro de Ezequiel,
36, voy a leer del 24 al 27. Ezequiel 36, 24 al 27. Dice, esparciaré sobre vosotros agua limpia. ¿Se fijan cómo el Señor los limpia? Esparciaré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ahora aquí está lo bonito. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Esto quién lo hace? La transformación del Espíritu Santo a nuestra vida en el nuevo nacimiento. Y quitaré de vuestra carne el corazón ¿de qué? De piedra. Y yo os daré un corazón de... ¿Y qué más nos va a poner? Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por... No dice que nomás los oigamos, ¿verdad? Dice que los pongamos. Este es otro beneficio que nos da el nuevo nacimiento. Quitan el corazón de piedra, endurecido, podrido, lleno de amargura, coraje, resentimiento, y nos ponen uno de carne, sensible al Espíritu Santo, sensible a la palabra del Señor, sensible a la oración, sensible a la adoración y a la alabanza. Amén. Sensible. Ese es otro más beneficio que tenemos cuando vivimos, practicamos el nuevo nacimiento. Somos morada del Espíritu Santo, templo del Espíritu Santo. Nos transformamos en eso. Nuestro renacer es templo del Espíritu Santo. Ahora sí, el Espíritu Santo viene y se llena. La unción, la palabra. Antes iban y adoraban allá en los templos en Jerusalén, todavía existe el templo. Pero ahora no, ahora es aquí el templo del Espíritu Santo. Aquí se adora con este corazón de carne, con este corazón sensible. Aquí se adora ahora al Espíritu Santo, al Señor, en este templo. Resumen. Vamos a 1 de Pedro 1, 4 y 5. Resumen, les dije que era una enseñanza corta. 1 de Pedro 1, voy a leerlo. Dice, para una herencia, arriba dice una esperanza viva. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Por qué estamos viviendo un nuevo nacimiento? Por la fe, porque creímos. Y vamos a alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El tiempo postrero es lo que nos espera en el reino de los cielos. Dice aquí lo que yo escribí. En el nuevo nacimiento, en resumen, en el nuevo nacimiento se experimenta nuevos propósitos alineados a la voluntad de Dios. Una es una vida marcada por la santidad. Una vida donde se busca agradar a Dios y vivir adecuado a sus principios. Practicar, vivir en el nuevo nacimiento nos trae un corazón nuevo, una mente nueva, conectados con Dios,
nuestros nombres escritos en el libro de la vida, somos templo del Espíritu Santo, somos salvos, perdonados de todos nuestros pecados, justificados y por último, vivir en la eternidad con Jesús. Amén. Eso es, iglesia, vivir, practicar el nuevo nacimiento, el verdadero nuevo nacimiento. Amén. Y todos estos beneficios, si lo estamos haciendo como dice la palabra, todos estos beneficios los obtenemos Amén. para nuestras vidas y corramos por nuestras vidas, porque el mundo nos está enseñando cada instante que Cristo viene Amén. y viene pronto. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Este es el estudio pequeño.